La sangre lleva corriendo miles de años por las tierras sagradas del Oriente Medio. Aquí están, grabadas en la tierra, las cicatrices de las batallas libradas entre tres de las grandes religiones del mundo. Pero la herida más profunda fue la causada por la guerra entre cristianos y musulmanes, iniciada a finales del siglo XI y que duraría 200 años. En juego estaba una pequeña franja de tierra de unos pocos cientos de kilómetros de larga, pero con un gran premio: Jerusalén. Esta guerra sagrada ha quedado ya en la leyenda, pero hubo quienes la vieron con sus propios ojos. Los grandes cronistas, de dos mundos diferentes, el cristiano y el musulmán, hablaron de grandes hazañas, grandes batallas, grandes guerreros, de hombres que darían su vida por su Dios. Fue un conflicto entre dos fes, el enfrentamiento entre la media luna y la cruz. Esto fueron las cruzadas. Las cruzadas. De todas las ciudades del mundo, Jerusalén es la que más problemas ha tenido en el pasado y a la que se le presenta un futuro más problemático. Para los judíos es el lugar de los grandes templos de Herodes y Salomón. Para los musulmanes, el sitio donde Mahoma ascendió al cielo. Para los cristianos, la tierra donde crucificaron al Mesías. Tras la muerte de Jesucristo, su palabra fue arraigándose poco a poco en Jerusalén, hasta acabar por adoptar el cristianismo tras 4 siglos de ocupación romana. Pero en el siglo VII, la ciudad santa fue tomada a la fuerza por una nueva fe: el Islam. Ahora, 400 años más tarde, los cristianos querían recuperar Jerusalén. Se reunieron 60.000 soldados en toda Europa preparados para la batalla. Uno de los líderes fue el veterano duque Godofredo de Bouillon. Al frente de su propio ejército dirigió lo que se convertiría en una cruzada de 3 años tras recorrer casi 5.000 kilómetros para recuperar Jerusalén en nombre de Dios. Godofredo era algo más que un reconocido guerrero. También fue un generoso benefactor de la Iglesia Católica y un hombre inmensamente devoto. En mi opinión, la clave del motivo que llevó a estas personas a levantar la cruz es que creían realmente que esta cruzada era una guerra espiritual y que les iba a limpiar el alma de pecados. Y sí, estoy seguro que tenían otros planes, que había otras cosas que buscaban al mismo tiempo. Pero si había un motivo principal compartido por la mayor parte de esa gente, ese era la espiritualidad, el motivo era la religión. Los francos, cuya palabra se utilizaba continuamente entre todos los que participaron en las cruzadas, fueron considerados durante muchos siglos, hasta el día de hoy, unos bárbaros que vinieron a destruir la civilización islámica cuando estaba en su mejor momento. Esta es una idea con mucha fuerza y que se ha transmitido hasta el día de hoy, por lo que la palabra cruzada provoca tensiones y la gente lo sabe. La gente sabe lo que ocurrió en aquel mundo. Había una buena razón para que los hombres lo arriesgaran todo en un viaje a una tierra lejana de la que probablemente nunca regresarían. Asolada por el hambre y sacudida por pequeñas guerras, la tierra europea era un lugar maldito. Anhelaban una vida mejor, tanto en esta vida como en la siguiente.
Si pudiéramos regresar al siglo XI, lo primero que nos chocaría sería probablemente lo violenta que era aquella sociedad. Estábamos en un momento en el que los gobiernos centrales aún no estaban muy organizados. Las grandes monarquías de Francia y España no se habían desarrollado. Eran pequeños señores feudales que gobernaban desde sus castillos, hacían incursiones y luchaban entre ellos. Fue una época de anarquía endémica. Uno de los hombres más eruditos en el mundo de la cristiandad describió un inquietante retrato de este mundo caótico. El veterano arzobispo y consorte de reyes William de Tyre escribió la historia de las cruzadas, tal como él las vio. La fe había desaparecido en casi toda la faz de la tierra. El temor al Señor ya no prevalecía entre los hombres. La justicia se había desvanecido del mundo. Las naciones eran dominadas por la violencia. El fraude, la traición y las trampas ensombrecían todas las cosas. Toda virtud se había disipado y dejado de existir por considerarse inútil. Y la maldad reinaba en su lugar. Solo había una organización con capacidad para detener esta anarquía: la Iglesia. La fe católica dominaba la Europa occidental del siglo XI. El mundo de la Edad Media fue un mundo profundamente interesado por los asuntos de la religión, y hoy en nuestra vida laica nos resulta casi imposible sobreestimar lo interesados que estaban por la religión, lo mucho que les preocupaba. La gente se veía bombardeada continuamente por el hecho de encontrarse amenazada por el pecado desde todas las formas de vida. Prácticamente todo lo que podían hacer en la vida era un pecado en potencia. Era como si el aire que respiraran estuviera literalmente contaminado por el pecado. La Iglesia podía absolver a un hombre de sus pecados, pero le faltaba el poder político para erradicar los males de toda una sociedad. Los feudos de Europa, con sus gobernantes laicos, habían apartado a un lado al papado. Hasta el año 1088, en que llegó un nuevo papa a Roma, el Papa Urbano II. El Papa Urbano era un hombre astuto que comprendía las corrientes y necesidades sociales, políticas y religiosas de su tiempo. Era alguien que sabía cómo conjugar estas cosas y encauzarlas hacia fines productivos. El Papa Urbano necesitaba un plan maestro para devolver a la Iglesia Católica al mapa político. La respuesta a sus oraciones llegaría en la forma de una petición desesperada de ayuda de un viejo rival. En el año 1095, el jefe de la Iglesia Católica, el Papa Urbano II, recibió una llamada desesperada de ayuda. Enviada desde la corte imperial de Constantinopla, le llega de su rival cristiano de Oriente, la cabeza política de la Iglesia Ortodoxa griega, el emperador bizantino Alexius I. Alexius estaba perdiendo el poder sobre su imperio. Hubo una época en que la influencia de su Iglesia Ortodoxa se había extendido hasta la tierra sagrada del Oriente Próximo. El Islam era ahora la fuerza dominante en la región. Los turcos seliuk se habían convertido recientemente al Islam. Habían surgido de las estepas del Asia Central y bajado hasta el Oriente Medio en busca de tierras. Eran temibles guerreros, y sus ejércitos estaban formados por decenas de miles de hombres. Se apoderaron de los territorios de Persia, Siria y Palestina, hasta que finalmente capturaron la ciudad santa de Jerusalén. Después, pusieron rumbo al norte y tomaron por asalto todo cuanto se encontraban a su paso hasta llegar al umbral de la gran capital de Bizancio, Constantinopla. El estado de la política y del equilibrio de poder en la región cambió. Los bizantinos habían perdido una zona muy amplia y con ella la recaudación de sus tributos y el reclutamiento de tropas, además del prestigio. En 1095, el emperador Alexius necesitaba contraatacar.
Pero no podía hacerlo él solo. Acudió al Papa con el espíritu de la hermandad cristiana, para que enviara una fuerza de élite de caballeros que le ayudaran a mantener a los turcos a raya. Esto suponía para el Papa Urbano la oportunidad perfecta para ampliar su poder político. Tenemos que comprender que los papas de aquel periodo eran políticos, mucho más de lo que lo son ahora. Incluso ahora, el Papa actual interviene continuamente en la política. Pero en aquella época, los papas jugaban un gran papel, tramando, manipulando, intrigando y politiqueando. Eran en el fondo los políticos de la Iglesia. El Papa Urbano se propuso aprovecharse de la desgracia del Imperio bizantino. Lanzaría su propia guerra santa contra el Islam. Una cruzada que fortalecería su papado y devolvería a Roma el protagonismo en el escenario político mundial. La idea de la cruzada satisface un montón de los planes particulares del Papa. Le permite aumentar su autoridad sobre los caballeros de Europa Occidental a costa de los señores feudales laicos. Le sirve para alejar a estos caballeros de Occidente y evitar que empleen su violencia contra la Iglesia. También hace retroceder al infiel y representa para los cristianos la oportunidad de reivindicar los lugares sagrados.